persona mayor pierde en un mes, estando en una cama, ¿sí?, el 30% de su masa muscular, solo por estar en la cama, más allá de la enfermedad. 30% de una masa muscular que quizás ya no es muy buena puede significar pasar de poder caminar y autovalerse a estar en una silla de ruedas en una cama, con todas las necesidades que también ya fueron explicitadas anteriormente. Y lo otro si son caros o no, y esto es una gran discusión, ¿sí?, porque en general es como que hay un consenso, como si fuera una ley, de que los sistemas de salud, o sea que los viejos son los grandes consumidores del sistema de salud, y eso no es tan así. O sea, hay sistemas de salud en el mundo, sobre todo los escandinavos, que han demostrado que los viejos no son los grandes gastadores del sistema de salud cuando se aplica bien lo que hay que aplicar. O sea, esto es fundamental entenderlo, ¿sí? ¿Por qué son caros los viejos? Porque obviamente el paradigma sigue siendo un paradigma centrado en, digamos, la salud, la enfermedad, y no en la prevención, etcétera, que sería lo que habría que hacer, entre otras cosas. Entonces, más de lo mismo no es suficiente, ya lo tenemos claro, la transición demográfica fue muy claramente expuesta, esto es una realidad de la cual no se escapa nadie, y la Argentina obviamente, ya como vieron, tampoco. Esto genera mayor necesidad de cuidados a largo plazo, los sistemas de salud, y lo que se le enseña a los agentes de salud es sobre momentos puntuales, o sea, lo que nosotros llamamos la mirada vertical. ¿Cómo está usted hoy? ¿Qué le pasa? ¿Qué hacemos con esto? Y no tomamos en cuenta ese enfoque de trayectoria de vida que muchas veces explica el cómo voy a estar mañana. Y esto es fundamental para prevenir la discapacidad, ¿sí? Y obviamente, digamos, esto en un contexto de capacitación, como hablamos, transición demográfica, y el reto que todo esto, perdón, nos significa. ¿Hay obstáculos para el acceso a los sistemas de salud de las personas mayores? Hay un montón. Esto es un extracto que publicó la Organización Mundial de la Salud, de diferentes países, pero por ejemplo de no poder pagar la consulta cuando lo tienen que hacer, o porque no tenía un transporte adecuado para llegar al hospital. Eso no solo para los viejos, ¿no? Está claro. O sea, hay gente que viaja horas para llegar a un hospital, imagínense un adulto mayor, ¿sí? Cuando el equipamiento necesario para tratarlo de manera acorde, digamos, a sus fragilidades físicas no es el que hay que tener, ¿sí? Y esto hace que se utilicen maniobras invasivas o que generen dolor o que generen, digamos, muchas secuelas discapacitantes después que se utilizan esos elementos, etcétera. O sea, hay una serie de obstáculos, digamos, no quiero ser muy técnico, pero que hacen que el atender a un adulto mayor hoy no sea tenido en cuenta. O sea, no es amigable con la edad nuestro sistema de salud y nadie está pensando este tipo de cosas, cuando a veces las soluciones son muy sencillas. Piensen ustedes que podemos tener una persona enfrente que no escuche bien. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, cuando ustedes ven a una persona gritando, aunque sea para que el otro entienda, es una actitud agresiva. Y generalmente hace que se retracte o se retraiga la persona que está enfrente. Entonces, tener algún sistema o dispositivo que no son muy caros para poder comunicarse con el otro, ¿no? Parece una pavada lo que estoy diciendo, es fundamental a la hora de atender adultos mayores. Bueno, esto, digamos, yo ayer a los alumnos les explicaba en la facultad, pongan el estetoscopio que usan los médicos colgados acá en la oreja de los pacientes y hablen ustedes por la campana. Es una forma, digamos, debe haber miles. En Cuba una vez vimos con mi profesor que le ponían el cañito digamos, que queda de cartón, que después que usamos el rollo de cocina. Digo, uno se tiene que ingeniar, no estamos hablando de equipos de $25.000, ¿sí?, para poder comunicarse con el otro, y en este tipo de poblaciones es fundamental. ¿Cuáles serían algunas de las estrategias? Bueno, dentro de promoción de la salud y comunicación social, las acciones multisectoriales mediante actividades de prevención primaria son fundamentales. Digamos, cuando uno habla de vejez pensamos que están todos enfermos. No es así. Solo el 30%, 35%. Cada vez más tenemos adultos mayores que están sanos. Por lo tanto, son sujetos a realizar prevención de eventos que aún no han sucedido. O sea, el concepto de prevención en los agentes de salud en tercera edad tiene que estar grabado a fuego, porque podemos evitar enfermedades. La vacuna de la gripe es un ejemplo fácil de entender. No se vacuna para que uno no se resfríe, se vacuna para que uno no se muera. Y eso es fundamental saberlo, ¿sí? Es la quinta causa de muerte en adultos mayores. Para eso se vacuna, para que no haya epidemia, para que no se expanda una enfermedad que nosotros la tratamos con un poquito de ibuprofeno, aspirinita, cama o el té de la abuela, digamos, pero los adultos mayores pueden morirse, ¿está bien? Entonces, si uno graba a fuego esto en un sistema de salud, ¿sí?, va a entender de que también se puede hacer prevención de muchas cosas que hoy son causa de muerte. La que le sigue a la gripe son las caídas y las fracturas. Hay mucho para trabajar, desde tener bien las veredas de una ciudad,
en adelante, ¿sí? De eso supongo van a hablar también un poco mis colegas ahora. Detección y diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas. O sea, los viejos, obviamente, se mueren casi todos de enfermedades agudas, pero el problema, porque todos nos vamos a morir en algún momento, el problema es cómo llegamos hasta ese momento, como les contaba antes, y si llegamos cargando enfermedades crónicas, degenerativas, sumando, ¿sí? Hay trabajos que nos dicen que después de los 80 años solamente el 10% de las personas están libres de alguna enfermedad crónica o de alguna situación crónica, por ejemplo, artrosis, ¿sí? Para ponerles... Artrosis, uno tiene por ahí una fantasía que es dolor o lo que fuera. La artrosis es una de las causas principales de que los viejos se caigan, ¿sí? Porque hacen que los músculos no se muevan, porque duelen cuando movemos las articulaciones. No me quiero extender mucho, pero digamos, ese tipo de enfermedades son las que uno tiene que tratar y lidiar con ellas, y eso no se trata en un consultorio 10 minutos o 20 minutos, eso se trata toda la vida de esa persona, de que se hace el diagnóstico en adelante, lo que le quede. Y nuestras facultades no enseñan eso. Seguimos en un paradigma que se llama flexneriano, que es el paradigma de la enfermedad aguda, ¿sí? Del Dr. House, que entramos en una guardia de un hospital y el médico se viste de Superman y toda esa pavada que andan dando vuelta por ahí, hasta que entra un viejo. Y cuando entra un viejo, Superman se pone chiquito, ¿no? Se pone Supermancito y etcétera. Bueno, porque no saben qué hacer, básicamente, ¿sí? Tratamiento y control de enfermedades para prevenir discapacidad es un poco lo que estamos hablando, y el modelo de salud debe ser integral e integrado, ¿sí? Además de accesible y equitativo. Eso es fundamental, no podemos seguir trabajando con modelos que no estén basados en la comunidad, que no estén centrados en la persona y que no tengan una intención integral de acuerdo, digamos, a la persona que tenemos enfrente. O sea, casi todas las estadísticas del sistema de salud nos están hablando de que los que más tocan el sistema de salud progresivamente, ¿sí? Son los adultos mayores. Y nosotros seguimos cargando de, digamos, especialistas o super especialistas que de repente son muy buenos en tratar el dedo gordo derecho del pie, pero no tienen una visión holística e integral de la persona, que es fundamental a la hora de tratar personas con enfermedades crónicas que toman muchos remedios, etcétera, etcétera. Esto ya es un poco lo que les expliqué, vamos a ir un poco más rápido. No sé cuánto tiempo tengo, pero digamos, las diferencias son las que estamos... ahí anduvo. Bueno, un poco, digamos, cómo podemos diseñar un sistema de salud en adultos mayores, ¿sí? El primer gran problema es cómo ajustamos el sistema que tenemos, porque tenemos cultura, tenemos estructura, ¿sí? Tenemos modalidades y tenemos también todas las perversiones que todos conocemos, y no lo vamos a detallar acá, de que, digamos, hacemos este tipo de medicina porque genera un montón de negocios o lo que fuera. Bueno, dar vuelta a todo ese sistema no es una tarea sencilla, ¿sí? Pero, digamos, algún día hay que empezar. En algún momento hay que empezar. Debe ser una atención integrada y centrada en las personas mayores, digamos, cuando uno va a atender primordialmente esto. Otra cosa que yo suelo enseñar en la facultad es que si usted no va a ser pediatra o obstetra en el futuro, haga lo que haga dentro de la medicina, va a tener que saber de adultos mayores, porque son los que más están consultando. O sea, no es lo mismo operar del corazón a una persona mayor de 90 años, que hoy ya se operan, digamos, casi sin ningún inconveniente, que operar del corazón a uno de 40 o de 50. No es lo mismo, aunque el cirujano sea el mejor del mundo. O sea, hay ciertos parámetros que tienen que ver con la población en particular, que van a hacer que esa cirugía, que técnicamente quizás sea igual, ¿sí? Le hacemos el mismo bypass, por ejemplo, o lo que fuera, el resultado en el cuerpo sobre el que se está actuando va a ser distinto. ¿Se entiende? O sea, lo que cambia es el sujeto, que está más frágil, que le pasó la vida por arriba, que está bárbaro y corre maratón, como una de las fotos que mostró Mónica, nuestro maratonista tucumano, que se murió creo que el año pasado, hasta los 80 corría maratón de fondo. Bueno, quizás ande bárbaro, una cirugía cardiovascular si le toca, y otra cosa es un viejito, digamos, frágil, que está casi postrado, no van a tener los mismos resultados y quizás no va a tener la misma indicación de si lo vamos a operar o no, ¿sí? Y quizás los dos tengan la misma edad. Entonces, esas son las cosas que de alguna forma, digamos, tenemos que ir ajustando en el sistema. Las intervenciones deben ser adaptadas a las personas y a su nivel de capacidad. Debe ser, yo diría, proporcionada a su nivel de capacidad o de discapacidad. ¿Sí? No vamos a hacer un determinado tratamiento en una persona que no va a aguantar ese tratamiento, aunque la ciencia diga que para tratar esa enfermedad puntual hay que hacer esto, porque quizás esto que vamos a hacer va a hacer que el paciente le vaya peor. Les pongo un ejemplo muy fácil de entender, la diálisis.
¿sí? Está demostrado que poner en diálisis a mayores de 85 años frágiles le acelera el momento de la muerte. ¿Se entiende? O sea, uno está haciendo bien, tiene insuficiencia renal, no le funcionan los riñones, el tratamiento es este. Eso que estamos haciendo, ¿sí?, hace que la persona, en vez de vivir, no sé, un año y medio más o lo que fuera, se muera en 6 meses o en 8 meses. Es interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque estábamos tratando a los insuficientes renales frágiles mayores de 80 a 85 años con los mismos criterios que los de 50 o 40. Hoy ya los trasplantamos, por ejemplo, en muchos países del mundo, en la Argentina también, ¿sí? Los trasplantamos con donantes que son ancianos. Otra cosa muy interesante, no vamos a usar un riñón de un chico de 20 años, ¿sí?, para una persona que quizás ya superó la expectativa de vida, pero que merece un tratamiento. Entonces se está tratando de trabajar en programas para que también los adultos mayores sean donantes de órganos. Es muy interesante, ¿sí? Entonces, estamos cambiando, ¿por qué? Porque algunos en el mundo estamos luchando para que se incorpore a los adultos mayores dentro de la investigación científica, que es el otro problema, digamos, no se utiliza, perdón, no es el término correcto, no se incorpora dentro de los trabajos científicos a los mayores de 60 o 65 años. La razón es muy simple. ¿Por qué? Porque los resultados no son los mismos que los más jóvenes, entonces yo no voy a vender esto que quiero probar que sirve para. ¿Se entiende? O lo dije muy rápido. Esa es una de las razones. Y no es menor, porque la investigación está subvencionada en casi todo el mundo por la industria, que quiere generar un producto que se va a vender y le va a generar ganancias. Entonces, si ese producto no va a tener los mismos resultados en la persona o en el grupo etario que lo estamos usando, ¿para qué lo vamos a financiar? Bueno, por suerte hay países que tienen otros sistemas de salud, como son los europeos, donde nos están dando mucha información en las últimas 2 o 3 décadas, y ya sabemos qué le pasa, por ejemplo, a un viejo con diabetes o con hipertensión. Y ya sabemos que no hay que tratarlo igual que un joven, ni con las mismas drogas, ni con los mismos objetivos. Y así con las enfermedades oncológicas, etcétera, etcétera. Entonces, los sistemas de salud, digamos, va a costar mucho porque hay que cambiar una gran masa de profesionales que fueron formados, ¿sí?, o que viven en un mundo en donde se manejan con esos otros parámetros. O sea, más allá de enseñarle, miren, el riñón del anciano funciona de tal manera, ¿sí?, hay que enseñarles además estas otras cosas, que no todo lo que leen es la absoluta verdad, o sea, o que lo lean con una manera crítica, con una lectura crítica. Entonces, el objetivo es